Bien, buenas noches. En esta columna nos vamos a ocupar de hablar un poco sobre fideicomiso, esta figura que ha tenido gran auge en los últimos tiempos, pero que en realidad tiene sus orígenes allí por el derecho romano. Sin duda que ha tenido también un gran desenvolvimiento en lo que es el trust anglosajón en Estados Unidos desde hace varias décadas y se ha desenvuelto también con gran éxito en lo que es la parte de América Central, sobre todo en México. La ley de fideicomiso es de 1994, sin embargo ya en el Código Civil tenemos reminiscencias a la figura, si bien desde otro enfoque. La figura tal como la conocemos hoy tiene gran auge a través de la crisis del 2001, ya que es una herramienta para captación de inversiones. Y entonces esto viene a responder a la primera pregunta que nosotros nos hacemos respecto a la figura, que es ¿qué es el fideicomiso? Podemos responder esta pregunta desde el enfoque jurídico y desde el enfoque empresario. Sin duda que desde el punto de vista jurídico es un contrato, ni más ni menos que eso. Desde el punto de vista empresario, como dijimos, es una herramienta de captación de inversiones, destinadas a un fin específico. Hay una cosa que es muy importante aclarar, y que es que el fideicomiso en sí mismo no es un negocio. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el negocio que se pretende desarrollar, con el emprendimiento que uno tiene en perspectiva y que tiene que ver fundamentalmente con otros conceptos que van desde el punto de vista de la evaluación de proyectos. Nosotros tenemos en este desarrollo del emprendimiento que intentamos realizar conceptos claros de rentabilidad. ¿Cuáles son? La tasa interna de retorno, el valor actual neto y el periodo de recupero. Estos son conceptos básicos que deben estar analizados dentro de lo que es el desarrollo de un negocio. Pues bien, el fideicomiso no es más que el continente jurídico de un negocio específico, pero no es un negocio en sí mismo, repito. Esto para aclarar algunas dudas que ha surgido a lo largo del ejercicio de la profesión y que muchas personas creen que el negocio es el fideicomiso, sin embargo no es así. Digamos, para hablar en términos claros, si no nos cierra el negocio, el fideicomiso no nos va a dar la solución. Esto es algo que tiene que quedar muy en claro. La diferencia, básicamente otra de las consultas puntuales que se hace es ¿cuál es la diferencia del fideicomiso con una sociedad comercial? Tanto sea una SRL o una SA. La diferencia sustancial, o por lo menos cómo la encuadraría yo desde el punto de vista empresario, es si yo quiero desarrollar y proteger un emprendimiento, pues bien, la figura del fideicomiso parece ser la solución correcta. Mas si yo quiero realizar una actividad comercial, algo que va a tener una continuidad a lo largo del tiempo, la respuesta parece ser otra y en efecto nos tenemos que remitir a lo que son las sociedades comerciales. Hay otra cuestión que diferencia las sociedades comerciales del fideicomiso y es básicamente que la base del fideicomiso es el contrato y en ello radica la importancia de su buena redacción. Cuando hablamos de sociedades comerciales, la norma, la 19550, viene en ayuda nuestra, se aplica supletoriamente aun cuando no existan expresiones o manifestaciones puntuales en el contrato social o en el acta constitutiva. Entonces, es muy importante el desarrollo de un buen contrato de fideicomiso. No hay que dejar nada librado al azar. ¿Por qué? Porque si dejamos librado algo al azar, significa que en el momento de conflicto va a ser la interpretación de un tercero la que venga a traer luz. Y justamente la versatilidad del contrato nos permite hacer un traje a medida del negocio. Pues bien, hay que aprovecharlo. No es tarea sencilla el desarrollo de un contrato y es por eso que se recomienda que sea desenvuelto por un profesional del derecho con capacidades puntuales sobre la temática. Si nosotros queremos dar una definición de fideicomiso, vamos directamente a lo que es el artículo primero de la 24441, que nos dice que contrato de fideicomiso existirá cuando una persona, el fiduciante, transfiera a otra, el fiduciario, la propiedad fiduciaria de los bienes. Ya vamos a ver de qué se trata esta propiedad fiduciaria, qué características particulares tiene. Sujeta esta propiedad fiduciaria a un plazo o condición, con el objeto de que el fiduciario, que es aquel que recibe los bienes, la administre hasta que se cumpla con ese plazo o condición y llegado ese momento restituya esos bienes a lo que es el fiduciante mismo, el beneficiario o el fideicomisario. Es importante
ya que estamos hablando de un contrato, definir cuáles son las partes del mismo y cuáles son aquellas personas que son intervinientes o protagonistas. Para ser más claros, ¿qué voluntades necesito yo para configurar el contrato? Pues bien, no son otras que la del fiduciante y la del fiduciario. Tanto fideicomisario como beneficiario son protagonistas o intervinientes. ¿Por qué? La misma ley nos da la solución, y es que tanto fideicomisarios como beneficiarios pueden no estar individualizados en el contrato mismo, sino que pueden darse pautas generales que permitan su individualización con posterioridad. Esto es importante porque, como dijimos, nos permite hacer un traje a medida. Un traje a medida que, sujeto a ese plazo o condición, nos permite cumplimentar con el objeto del contrato, aun cuando no tengo definidos quiénes van a ser los beneficiarios de la administración o a quién se tienen que transferir los bienes una vez finalizado el mismo. Eso nos lleva a la otra pregunta del fideicomiso, que es ¿para qué sirve? Parte de esta respuesta ya la dimos cuando lo definimos desde el punto de vista empresario. Si bien recuerdan, dijimos que es una herramienta para captar inversiones. La versatilidad de la figura nos permite encuadrar para cada negocio puntual una solución específica. Y esto no es menor. No es menor porque en la actualidad el desarrollo de los negocios necesita determinadas condiciones. Y el fideicomiso, para negocios específicos, para emprendimientos puntuales, es la solución más adecuada. ¿Por qué? Porque permite una separación patrimonial, lo cual permite no vulnerar los patrimonios personales de los intervinientes, afecta los bienes fideicomitidos al cumplimiento de la función, o sea, los fines del contrato, que es el cumplimiento de ese objeto, y básicamente, llegado el momento de su liquidación, tiene mecanismos más sencillos. Aparte, y esto lo vamos a desmitificar en algunos otros programas, no cae en quiebra. Bueno, veremos qué pasa con la quiebra y el fideicomiso. No es el momento de tratarlo, pero seguramente lo vamos a tocar. ¿Cuáles son los modos de constitución del fideicomiso? El fideicomiso, según surge la ley misma, puede constituirse o por voluntad de partes, vale decir con la firma del contrato, o bien por disposición de última voluntad, vale decir con un testamento. Las clases legales y su utilización más común. Sobre eso me quiero detener un poco porque hay distintas denominaciones de fideicomiso. Uno hoy por hoy habla mucho de fideicomiso inmobiliario, de fideicomiso de garantía, de fideicomiso testamentario, de administración, en fin, una serie de nomenclaturas que no surgen de la ley, pero sí son aplicaciones más comunes del contrato. Si nos remitimos a lo que dice la ley, tenemos lo que es un fideicomiso ordinario y un fideicomiso financiero. Más allá de ello, no existe otra denominación legal. Ya vamos a tener tiempo de detenernos en cuáles son las clases más utilizadas y cuáles son los fines que persigue cada uno para llegar a la solución del emprendimiento que se pretende desarrollar. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué elegir un fideicomiso? Básicamente, ya lo dijimos, es un traje a medida, permite una amplia libertad contractual. Esto es bueno y es malo a la vez. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad de quien redacte el contrato llegar a la solución del emprendimiento y disipar todas nubes de tormenta que pudiesen llegarse en el momento del conflicto. Otra cuestión, quien lleva adelante el fideicomiso es el fiduciario, él es la cabeza visible. Recordemos que el fideicomiso no tiene personalidad jurídica, pero sí personalidad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que tiene quit, pero que todo cae a nombre del fiduciario. Él será responsable de ingresar los tributos, será responsable frente a terceros, en fin, todas cuestiones que tengan que ver con el desarrollo del negocio, incluso en casos de conflicto. ¿Es temporal o condicional? Por supuesto que esto lo dijimos al inicio, sin embargo, ya vamos a tener más tiempo de desarrollar de qué se trata el fideicomiso para adentrarnos en lo específico del contrato. Este contrato debe ser bien utilizado para que se cumpla con el objeto del mismo. Muchas gracias.